¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy el tema es contratos mercantiles. Dentro del contrato mercantil hay un apartado el cual es llamado vicios de consentimiento, en el cual tenemos del artículo 1812 al artículo 1823, en el cual nos va dando las especificaciones en las cuales se realizan esos vicios. En el artículo 1812 nos dice del consentimiento, el cual dice que no es válido si ha sido dado por error o por violencia o sorprendido por dolo. En el artículo 1813 nos habla del error de derecho o de hecho inválido del contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que lo contratan. Si en el acto de la celebración se declara este motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato, la celebración sea falsa o un supuesto motivo, lo que en este caso es un vicio. El error de cálculo solo da lugar a que se rectifique, esto en el artículo 1814. En el artículo 1815 nos dice que el dolo en los contratos puede ser por sugestión o artificio que se emplea para inducir a un error o mantener en alguno de los contratantes y por mala fe la disimulación del error en uno de los contratantes una vez conocido. En el artículo 1816, el dolo o la mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo aquello anulan el contrato si ha sido causa determinante de este acto jurídico. En este caso, ¿qué puede ser? Cuando alguien interviene dando una versión falsa. Ahí es cuando es un vicio. Bueno, en el artículo 1818 es nulo el contrato celebrado con violencia, ya provenga esta de alguno de los contratantes o ya de un tercero, interesado o no en el contrato. Aquí es cuando igual alguien más entra, no por la forma legal, sino se pudiera decir por la fuerza y agrediendo. Bueno, en el artículo 1819 nos dice que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o sus parientes colaterales dentro del segundo grado. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando ya también dañan a la familia, que suele pasar muy recurrentemente cuando no están de acuerdo con el veredicto que puede llegar a dar algún juez. Bueno, ahora en el artículo 1820, el temor reverencial. Esto es solo el temor de desagradar a las personas a quienes se les debe sumisión y respeto. No basta para viciar en el consentimiento. En el artículo 1821 nos dice: las consideraciones generales que los contratantes expusieron sobre los provechos y prejuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no de un contrato y que no importen engaño o amenaza a alguna de las partes, no ser tomados en cuenta al calificar el dolo o la violencia. En el artículo 1823, no es lícito renunciar para lo futuro de la nulidad que resulte del dolo o la violencia. En el artículo 1823, si habiendo cesada la violencia o siendo conocido el dolo el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica el contrato, no puede ser en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios. Bueno, estos son algunos de los vicios que tenemos en los contratos mercantiles.
Hay que tener mucho cuidado cuando se celebra un contrato. Recordemos que están las dos partes. Entonces siempre debe de ser lo más claro posible para evitar todo tipo de situaciones. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresado pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe o al uso de la ley. La validez de un cumplimiento de los contratos no puede dejarse al árbitro de uno de los contratantes. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. En la siguiente emisión hablaremos otro tema.